Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Bueno, hoy nuestra palabra tiene que ver con una familia de Dios, tiene que ver con el Día de la Madre. Efectivamente se llama Una familia de Dios, ¿ya? Y si tú quieres entender un poquito al respecto de este asunto, vamos al video. Bueno chiquillos, como yo les dije, hoy nuestra palabra tiene que ver con familia, ¿ya? Y bueno, hoy es el Día de la Madre y nosotros sabemos que la mujer es alguien muy especial que tiene, puede ser un montón de cosas, y una de estas cosas que ella puede ser es una madre, alguien que tiene un hijo, que cuida de un hijo, ¿ya? Y hoy entonces nosotros queremos hablar de eso, más específicamente al respecto de ser madre, de crear hijos, de tener una familia de Dios que es guiada por Dios, ¿ya? Entonces hoy nosotros queremos conversar respecto de eso, de familia, de una familia cristiana. Pero antes de todo quiero decir que obviamente si estamos hablando de familia no tiene que ver solo con las madres. Entonces si tú eres un padre o si aún no eres padre o no eres madre, no dejes de ver este video para prepararte para cuando tenga tu hijo, para ser un buen hijo, para ser también un buen padre. Quédate con nosotros para que nosotros podamos pensar respecto de una familia cristiana. Bueno, para que nosotros podamos empezar ya esta palabra, me gustaría que ustedes pudieran abrir sus Biblias ahí en 1 Samuel, ya, el capítulo 1, nosotros vamos a leer los versos 26 y 27, ya, que dicen así: Ese es el niño que yo le pedí al Señor, y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró ahí ante el Señor. ¿Qué está pasando eso? Es una pasaje cortita, ¿ya? Y bueno, ¿qué está pasando ahí en este momento? ¿Ya? ¿Qué está aconteciendo en este momento? Bueno, esta habla que nosotros leímos es la habla de Ana, la mamá de Samuel. Sí, el profeta Samuel, ¿ya? Y bueno, voy a contarles un poco de la historia de la mamá del profeta Samuel. Ella es una mujer que es casada con su esposo, pero ella no tiene condiciones de tener hijos y es estéril. Ya, ella no puede tener hijos. Entonces ella pasa un buen tiempo de su vida buscando que Dios le bendiga a ella para que ella pueda tener hijos, ya, hasta que en un día, cuando ella sube para adorar a Dios y pedirle eso, ya, ella se pone a orar bastante y está llorando delante de la presencia de Dios y orando ahí bajito en su rinconcito, y el sacerdote Eli la encuentra, la ve de esta forma y dice: pucha, mujer, está borracha en esta hora del día. Y él le dice: no, no es que estoy orando a Dios y le estoy pidiendo algo que para mí es muy importante, que es tener un hijo, ya. Y el profeta entonces, el sacerdote se compadece de ella y le dice: entonces que Dios te haga lo que deseas en tu corazón, ya. Y ella va a su casa entonces, y ahí con su esposo tiene este hijo que es Samuel, ya. Y ahí entonces ella decide que como Dios la bendijo a ella iba a entregar el profeta, entonces ella iba a entregar su hijo, que después vendría a ser el profeta Samuel, ya, para que él trabajara en el templo, para que él trabajara para Dios, para que él fuera un siervo de Dios, alguien que vive con Dios de una manera profunda, ya. Entonces, ¿de quién era? Ella era madre. Ella era madre del profeta Samuel. ¿Y quién fue Samuel entonces? Bueno, Samuel fue alguien muy importante en la Biblia. La verdad, él fue un profeta. Ya, él es considerado uno de los profetas en la Biblia. La verdad, fue un gran profeta. La palabra va a decir ahí que él nunca dejó de entregar ninguna palabra que Dios le habló a él. Él nunca dejó de entregar ninguna palabra.
también es considerado el último de los jueces de Israel. En el periodo que no habían reyes en Israel, Israel era guiada en algunos momentos. Dios levantaba un juez para guiarle al pueblo en algunas situaciones, y él es considerado como el último de estos jueces de Israel. Entonces fue un profeta, pero también fue este juez, y también era sacerdote. Fue criado en el templo ya, y ejercía también el sacerdocio delante de la presencia de Dios. Ahí fue entrenado para hacer todos los servicios del templo. Él fue responsable por ungir los 2 primeros reyes de Israel, ¿ya? Fue él quien ungió a Saúl bajo la dirección de Dios. También fue él quien ungió a David como rey en Israel, ya también bajo la orientación de nuestro Dios, ¿ya? Y si nosotros vamos a preguntarnos de dónde vino la influencia, quién empezó a poner eso en el corazón de Samuel, nosotros podemos entender que vino de su familia este deseo, vino de su familia esta influencia de aferrarse, de pegarse a Dios, de estar con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo eso? Uno va a decir, bueno, él fue criado en el templo, la verdad quien lo crió fue Elí, el sacerdote en este momento. Pero si nosotros vamos a buscar ahí, vamos a intentar entender un poquito de cómo fue la infancia de Samuel, nosotros vamos a ver que hizo, la verdad, esta influencia solo puede haber venido de su familia, de su familia biológica, y no de la familia de criación ahí en el templo. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí también van a ser mencionados en la Biblia en la secuencia de esta historia que nosotros leímos y nosotros conversamos. Y la verdad, la Biblia va a decir que Dios no se agrada de los hijos de Elí porque eran malos. Los va a llamar de hijos de Belial, ¿ya? Porque hacían malas cosas y todo. Entonces nosotros vamos a ver que Elí no fue un buen padre, ya que la familia de Elí no tenía una buena estructura. Pero igual Samuel salió a un siervo de Dios, creció como un siervo de Dios. Y eso entonces yo creo de esta forma, ya, que es una influencia de su familia biológica, la influencia que su mamá le daba. Incluso va a decir que su mamá le visitaba a él periódicamente, iba al templo, que él ministraba en el templo desde niño, y quien hacía su ropa de sacerdote, sus cosas, era Ana, su mamá. Entonces nosotros vamos a ver que esta mujer hizo un buen trabajo como mamá, ya, y fue una gran influencia para que Samuel fuera el profeta que fue, ya. Y bueno, entonces, si entendimos eso, si pensamos en esto, podemos preguntarnos qué podemos hacer nosotros, cómo podemos crear nosotros nuestros hijos, cómo podemos ser buenos padres, buenas madres, ya que hoy es el día de la madre y queremos conversar respecto de eso. Cómo podemos hacer para que nuestros hijos sean como Samuel, bien criados juntos de Dios, apegados a Dios, hombres y mujeres que se van a desarrollar, o sea, niños y niñas que se van a desarrollar, se van a volver hombres y mujeres que tienen bastante intimidad con Dios y son siervos de Dios. Y yo me puse a buscar en la Biblia entonces, y hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas que nosotros podemos hacer, que nosotros tenemos que cuidar como padres, que la Biblia nos va a aconsejar como padres, para que nuestros hijos sean así como Samuel, sean buenos siervos de Dios, ¿ya? Cosas que nosotros podemos hacer, que debemos hacer, que van a llevar a nuestros hijos a ser así como Samuel, ¿ya? Bueno, la primera cosa que nosotros podemos cuidar es el testimonio, ¿ya? El primer punto es testimonio. Ya nosotros podemos cuidar nuestro testimonio, el testimonio que damos para nuestros hijos, para los niños que están a nuestro alrededor, porque esto es importante y es formador del carácter del niño. Ya, mira lo que va a decir ahí en Proverbios 22, el verso 6. Va a decir así: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará.
¿Qué está diciendo ahí en Proverbios para nosotros? Que si nosotros enseñamos al niño en el camino que él tiene que andar, que si nosotros le mostramos el camino que el niño tiene que andar, aun cuando esté en su vejez, cuando crezca, cuando esté en cualquier otro periodo de su vida, él no se va a desviar de este camino. ¿Ya? Entonces nosotros debemos mostrar al niño cómo es la vida con Dios. La verdad, nosotros necesitamos mostrarle a ellos cómo es la vida con Dios desde que son pequeños. La mejor forma de mostrar las cosas, de enseñar las cosas, es dar el ejemplo, es dar un ejemplo práctico. Nosotros debemos incentivar que los niños tengan una intimidad con Dios. Ya nosotros tenemos que dar el ejemplo de cómo tener esta intimidad con Dios. Los niños, ellos copian la verdad lo que hacemos y lo que hablamos. ¿Ya? Es más fácil lograr que un niño haga algo cuando nosotros hacemos esto y él nos copie, que cuando le decimos no hagas esto y él nos ve haciendo, igual va a seguir haciendo. Eso pasa mucho con cosas que nosotros hablamos. Por ejemplo, nosotros siempre buscamos enseñar a nuestros niños, a los hijos o los niños que están con nosotros en la casa, a no hablar cosas malas. Pero si nosotros estamos siempre hablando, eventualmente pasa que nosotros les vamos a escuchar hablar. Aunque nosotros estemos diciendo, tú no tienes que hablar, yo hablo, pero tú no tienes que hablar. Eventualmente él lo va a hacer, porque el ejemplo es más fuerte de lo que nosotros decimos para que se haga. Nosotros debemos entender que los niños, ellos tienen que ver sus padres, tener una vida con Dios y ver el testimonio de sus padres. Y ahí sí vivir la vida con Dios. Así funciona. La primera cosa es testimonio. Bueno, la segunda cosa es oración. Tener una vida de oración. Nosotros tenemos que llevar a los niños a vivir una vida de oración. Mira lo que va a decir ahí en Efesios 6:4. Va a decir así: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y instrucción del Señor. ¿Qué está diciendo este texto? Este texto va a decir, para no enojar los hijos, pero después sigue diciendo, ustedes tienen que criar sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Y cómo recibimos nosotros, que somos adultos, cómo recibimos instrucción del Señor para nuestra vida? ¿Cómo buscamos la instrucción del Señor para nuestra vida? Ya a través de la oración. Para nosotros, buscamos a través de la oración. Y así también tiene que ser con los niños. Nosotros tenemos que enseñar los pequeños a seguir los consejos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que enseñar a los pequeños a seguir el consejo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que enseñarlos desde pequeños a relacionarse con el Espíritu Santo. Porque no es posible recibir un consejo de alguien que no conocemos. Entonces tenemos también que enseñarlos a convivir con el Espíritu Santo. Ya no después que crezcan, sino que desde pequeños a ser sensibles al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que incentivar que los niños conozcan la voz del Espíritu Santo, sepan quién Él es, tener intimidad con Él. Todo eso va a pasar a través de ¿qué? De la oración. Entonces nosotros tenemos que enseñar a los niños a orar. Nosotros tenemos que aconsejarlos a orar y enseñarlos a buscar a Dios. Nosotros tenemos que incentivar que los niños tengan una vida profunda de oración. Esto es una base para que nosotros tengamos después un hijo como Samuel, que se desarrolla en un gran hombre de Dios. Ya. El tercer punto, la tercera cosa que la Biblia nos va a enseñar a los hijos, a los pequeños, es el enseño de la palabra. Mira lo que va a decir la palabra ahí en Deuteronomio 6 y 7. Va a decir así: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlquenselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando esté en tu casa y cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué le está diciendo? Las palabras que te estoy diciendo hoy, estas palabras que te estoy diciendo, guárdalas. Y a sus hijos, ya, incúlqueselas. ¿Qué es esto? Ponga dentro de la cabeza de ellos. Ya, y después él sigue, va a decir, háblales cuando esté en su casa, háblales cuando esté en el camino, cuando esté va a algún lado, cuando esté haciendo alguna cosa. Cuando te acuestes, háblales de la palabra. Cuando ustedes se acuesten, háblales de la palabra. Cuando se despierten ustedes, háblales de la palabra. Quiere decir, en todo momento esté hablando para los niños de la palabra. Ponga adentro de la cabeza de ellos, ¿ya? Todos nosotros, la verdad, aprendemos quién es Dios, ¿ya? Y lo que Él hace a través de escuchar las historias de Dios. Nosotros, en la verdad, antes de conocer a Dios, antes de tener intimidad con Él, no le conocíamos. Solo habíamos escuchado hablar de Él. Pero nuestro primer encuentro con Dios es a partir de escuchar hablar de Él. Y después sí lo pasamos a conocer. Y de la misma forma va a pasar con los niños. Nosotros tenemos que contar y hablar de la palabra. Nosotros tenemos que usar todo lo que haya a nuestra disposición, ya, para hacer con que los niños conozcan la palabra. No sé, Biblias para ellos que sean para pequeños, cuentos, contar historias para ellos, tener juegos bíblicos, todo eso para llevar la palabra de una forma accesible a ellos y buscar hacerlo de esta forma para que ellos puedan experimentar, conocer la palabra. Ya, aprender la palabra cuando son niños, ya, aprender la palabra y las cosas que Dios hace cuando son niños va a hacer con que su fe cuando sean adultos sea una fe que sea verdadera, ya. Entonces es muy importante enseñar la palabra para los niños cuando son pequeños. La cuarta cosa que quería compartir con ustedes hoy, ya, es disciplina, ya, y esta es un tanto polémica, ya. Mira lo que va a decir ahí en Proverbios 13:24. Ya va a decir ahí: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo, ya. Nosotros vemos ahí una declaración súper fuerte. ¿Qué está diciendo este texto? Que aquel que no disciplina a su hijo no lo ama, ¿ya? Porque disciplinar es amar. Es una de las formas de amar. Dar disciplina es querer a este que estamos disciplinando. Y aquel que no disciplina a su hijo, este no lo ama. Es fuerte, pero es bíblico también. Esto es muy fuerte, pero está en la Biblia. Y la Biblia nos está enseñando eso. ¿Qué quiere decir eso? Que corregir, educar, disciplinar, ya, nuestros hijos es una acción de amor, es una actitud de amor, ya. Nosotros amamos, según la Biblia, nosotros también demostramos el amor, no solo de esta forma, pero también lo demostramos de esta forma hacia nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estas correcciones, enseñar de esta forma también, mostrar cuáles son los límites, va a hacer con que también se desarrolle como un adulto responsable, que conoce los límites, que sabe sus responsabilidades y todo eso. Entonces es importante para que en su vida adulta él sea, este hijo, este niño sea alguien muy responsable, ¿ya? Ellos necesitan conocer la disciplina desde pequeño, ya, ser disciplinado. Obviamente uno tiene que entender cuál momento hacer eso, ya no todo tiempo, no solo eso, también tiene que venir junto con mucho amor, tiene que venir junto con tiempo pero la disciplina tiene que estar presente, porque un hijo que no recibe disciplina tampoco es amado, ya. Debemos demostrar el amor de Dios por ellos a través de disciplinar. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12:6 va a decir que Dios disciplina a los hijos que ama. Quiere decir, si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos en nombre de Dios, tampoco estamos demostrando el amor de Dios hacia ellos, ¿ya? Y por último, yo quiero decir que el quinto punto es entregar
para Dios. ¿Qué es el texto que leímos de Ana al comienzo? Ahí de 1 Samuel 1, 27 y 28. ¿Qué va a decir? Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró ahí ante el Señor. Ella estaba entregando su hijo al sacerdote porque quería entregar su hijo a Dios. Ella dijo, Dios me bendijo con este hijo, ya, y yo entonces quiero que entregarlo como ofrenda a Dios. Yo quiero entregar a él en la mano de Dios porque sé que este es el mejor lugar que él puede estar. Nosotros también necesitamos entender que nuestros hijos son hijos de Dios, ya, que Él entregó en nuestras manos para que nosotros le enseñáramos. Entonces, cuando nace un hijo que es nuestro hijo, la verdad él es un hijo de Dios, que Dios lo pone en nuestras manos para que lo enseñemos, que lo eduquemos, ¿ya? Entonces, es un hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que criar nuestros hijos para que vivan para Dios. Nosotros tenemos que enseñar desde niños, desde pequeños, a vivir para Dios. O sea, nosotros tenemos que incentivar que ellos quieran vivir la voluntad de Dios para su vida. Enseñarlos a buscar la voluntad de Dios para su vida. Enseñarlos a desear vivir con Dios en su vida y tener intimidad con Dios y ser próximo de Dios. Ya nosotros tenemos que orar para que Dios nos guíe a nosotros, ya, para que seamos buenos en enseñar a nuestros hijos a querer tener intimidad con Dios y pertenecer a este Dios. Ya, bueno, yo quiero decir que Dios ama mucho a los niños. Esto queda muy claro ahí en la persona de Jesús. Ya, Él va a decir la verdad que los niños no necesitan esperar crecer para buscar a Dios. La verdad, Él va a decir que es al revés, que nosotros, la verdad es que tenemos que ser como niños para empezar a buscar a Dios. Nosotros tenemos que ser como los niños para ver el reino de Dios. Eso nos va a decir Jesús en la palabra. Él va a decir que nosotros, si queremos hacer parte del reino de Dios, tenemos que ser como los niños. Ya, eso está dicho ahí en Mateo 18, ya específicamente en el verso 3, pero ahí en un momento donde Jesús toma un niño en su regazo y empieza a decir a los discípulos que quien no fuera como este niño no iba a ver el reino de Dios. Entonces, para que veamos el reino de Dios necesitamos entender eso. Pero eso no nos trae solo esta enseñanza, sino que nos muestra que los niños también pueden y tienen que desde pequeños tener intimidad con Dios, intimidad con el Espíritu Santo. Los podemos enseñar. La verdad, un niño puede tener intimidad con el Espíritu Santo, vivir los dones y vivir todas estas cosas. Y nosotros tenemos que orar, enseñar la palabra, dar testimonio. Nosotros tenemos que entregar a ellos para Dios, disciplinarlos para que vivan una vida plena con Dios. Ya, este es nuestro trabajo como papás. Ya, este es el trabajo de la mamá también, como hoy es día de la mamá, pero no solo de ella, sino que el padre y la madre son uno. Ya, eso va a decir ahí en Génesis, lo va a decir que los dos dejan padre y madre y cuando se casan y se vuelven uno. Entonces esto no es solo trabajo de la mamá o solo trabajo del papá, sino que educarlo, tener una familia que es una familia de Dios, ya tiene que ver con vivir todo eso y esta educación juntos. Ya, bueno, entonces al final yo hoy quiero desafiar a todas las mamás, ya, a todos los papás, aquellos que no son mamás y papás aún, a buscar eso, a desear eso profundamente, ser este ejemplo para nuestros hijos y tener hijos que nosotros entregamos a Dios y que son verdaderos siervos de Dios, ¿ya? Y junto con eso, ya yo quiero felicitar mucho a todas las mamás, ya que ya son mamás, ya tienen este trabajo ya importante que es generar hijos de Dios. Yo quiero pedir, cierra tus ojos y yo quiero orar por tu vida, en especial de todas las mamás hoy. Señor Jesús, yo quiero
declarar tu bendición a todas aquellas mujeres que ya son mamás, ya que tú vengas a traer sabiduría para guiarla en todo eso, en todas estas tareas importantes que es ser mamá. Y yo quiero declarar en nombre de Jesús también sobre los papás tu bendición, sobre las familias, sobre aquellos que van a ser papás y mamás al futuro. Dios, en nombre de Jesús, yo te pido tu bendición sobre todos nosotros, para que nosotros seamos hombres y mujeres que van a generar y traer a la vida una nueva generación de servos tuyos que son aferrados, que son apegados, que andan junto contigo. En nombre de Jesús, yo quiero declarar sobre esta iglesia que nos acompaña y sobre mi vida también, sobre la vida de tu iglesia, que esta es una iglesia que genera hombres y mujeres, niños y niñas que van a pegarse a ti y van a ir mucho más allá que todos nosotros ya fuimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Se me acompañaste hasta aquí. Yo creo que te gustó la palabra. Entonces te pido, deja tu like. No te olvides de compartir con todas las mamás y todos los papás al respecto de este video. Ya comparte este video para incentivar a que todos nosotros tengamos una vida, una familia saludable en Dios. Ya, sigue nosotros en las redes sociales, porque ahí también tenemos más contenido y otros contenidos distintos de lo que lo hacemos acá en YouTube. Y hasta el próximo video. Chao, chao. Que Dios los bendiga.